Aló, buenos días, queridos hermanos, aquellos que integran el grupo, ¿verdad?, de Oasis de Salvación de nuestra iglesia, y a todos aquellos que también nos hacen el favor de compartir con nosotros, o el privilegio que nos dan de poder compartir con ustedes un mensaje, ¿verdad? Hoy un día muy importante para el pueblo cristiano, para la cristiandad en general, y es precisamente un gozo, una fiesta, que es la fiesta de la resurrección. ¿Por qué decimos fiesta, verdad? Porque para nosotros la cristiandad es el cumplimiento de las promesas desde el Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, desde los profetas, desde los salmos, y hoy nosotros podemos ya disfrutar de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dándonos oportunidad de vida eterna. Así es que, queridos hermanos, les doy la bienvenida nuevamente. Su servidor, el pastor Martín Lizárraga, Melanie Martín, nos van a estar acompañando también en este espacio, ellos con la alabanza. Así es que les voy a dejar el espacio libre a ellos, no sin antes dar una pequeña oración al Señor, invitando al Espíritu Santo para que nos unja y podamos juntos, en un mismo espíritu, poder gozar de su mensaje. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos para que nada le distraiga, y vamos al Señor en oración. Amado Señor y Padre nuestro, bendito Dios, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, hoy a exaltar tu sagrado nombre, a someternos, Señor, a tu voluntad, a decirte gracias, Padre mío, porque hoy levantaste con todo poder y gloria a Jesús, y hoy nos has dado la bendición de ser amigos suyos, coherederos de su reino. Así es que, Señor, invitamos a tu Santo Espíritu para que hoy nos guíe, nos dirija, y que el amor, Señor, a través de Cristo nos empape, nos llene, y poder disponer nuestros corazones para recibir lo que hoy tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dame tu corazón.
Mira, hermano, qué rico, ¿verdad? Gozarnos también en la alabanza, entrar al Señor en la presencia misma de Dios, ¿verdad? Cantándole, agradándole, buscando bendecirle y por lo mismo gozarnos nosotros también, porque tenemos gozo también al momento en que nosotros le alabamos, pues la Biblia asegura que Él habita en la alabanza. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. Me gozo el saber cuán inescrutables son los caminos del Señor, ¿verdad? Porque en esta Semana Santa, en esta Pascua, creo que es una de las más santas que hemos vivido, porque, bueno, gracias a la voluntad del Señor, hoy hay más familias en casa. Han estado más familias, ¿verdad?, pendientes de la palabra del Señor a través de esta crisis que estamos atravesando, de esta crisis de salud. ¿Verdad? El Señor ha hecho resurgir, ha hecho otra vez mover los corazones y nos ha puesto, ¿verdad?, en la línea correcta, en la dirección correcta, porque nos ha puesto a pensar, ¿verdad? Hoy las familias están en casa, no andan en los parques, ¿verdad?, buscando huevitos de Pascua, no andan en la playa, no andan en los pueblos o no andan de viaje, sino que todos estamos ahí, estamos recluidos en casa, ¿verdad?, por la precaución de vida y en obediencia a las autoridades. Pero para mí eso representa un gozo, hermanos, porque hay más personas unidas en búsqueda, hambrientas y sedientas. Y hoy es un día especial, hermano. Hoy tu corazón debe estar henchido, hoy tu corazón debe estar palpitando, hoy tu corazón debe estar alerta, receptivo, porque ¿sabes qué, hermano? Hoy el sepulcro amaneció vacío. Hoy es el triunfo declarado del poder de Dios, de ese amor que no siquiera podemos llegar a comprender, cómo Él que nos ama, cómo nos ayuda, nos guía, nos dirige, cómo nos llena de su Santo Espíritu, provocando ese gozo por dentro y que nos hace, ¿verdad?, decir, Abba, Padre. Es por eso que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro divino Salvador, hoy te digo, el Señor te prospere, te haga crecer, nos haga en nosotros desarrollar un hambre, una sed de la justicia divina, nos haga buscar menos del mundo y nos haga voltear más hacia la cruz. Porque aunque un pasaje triste que fue la cruz, es la puerta, es la entrada, es la bienvenida a la resurrección, por aquel que dio su vida por ti y por mí. Así es que gózate, hermano. Hoy vamos a tener también Santa Cena. Mira, es muy importante que nosotros mantengamos recordando, el mismo Maestro nos los dejó dicho, para que en remembranza de Él, ¿verdad?, para que recordemos lo que significa el pan, su cuerpo partido, aquel cuerpo que recibió todas las laceraciones por cada uno de los pecados del hombre. Y también el vino, aquel jugo de uva, aquel extracto de uva que nos recuerda la sangre derramada, esa sangre preciosa que nos baña, que nos limpia y que nos da la oportunidad ya no ser solamente creación de Dios, sino ahora pasamos a ser hijos de Dios según el Evangelio según San Juan. Así es que gózate, hermano. Vamos a tener un espacio también, los últimos 15 minutos, para aprovechar bien esta hora, perdón, de poder llegar, ¿verdad?, con saludos y con peticiones de oración. Apúntate, haz tu comentario si quieres participar, ¿verdad?, en esos minutos. También dinos, ¿verdad?, y cualquier duda también en esos minutos vamos a tratar de estarlos contestando, ¿verdad?, en este tema, por supuesto, para no perder tiempo. Así es que nuevamente, hermano, espero que tengas por ahí pan, ¿verdad?, pan, jugo de uva, así como nosotros los tenemos aquí en casa, ¿verdad?, porque vamos a darle inicio a lo que es la Santa Cena. Vamos a darle inicio a lo que el Señor estableció y lo que Pablo nos recuerda en la carta a los Corintios, ¿verdad? Así que, por favor, corre si estás ahí, ¿verdad? Agarra tu pedacito de pan,
agarra tu copita de jugo de uva o vino sin alcohol, como tú prefieras, y vamos a gozarnos, vamos a entrar en esa parte preciosa que es compartir la cena juntos, compartir la Santa Cena juntos. Y bueno, para mí es maravilloso, hermano, estar, porque en el templo se tiene que hacer de una manera, obviamente, ¿verdad?, representativa, lo que es el pan, lo que es el vino, pero en tu casa puede haber un poquito más de libertad en este tipo de expresiones o de rituales, ¿verdad?, que engrandecen el nombre del Señor, y pues inclusive hasta agarrar a lo mejor un pedacito de pan bien sabroso, ¿verdad? No solamente un pedacito de galleta, sino un pedacito más grande de pan o un vasito un poquito más grande del jugo. Así es que vamos a gozarnos, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Participando. Una de las formas como nosotros podemos exaltar y glorificar el nombre del Señor es, hermano, obedeciendo. Esa es la mayor muestra de amor que nosotros le podemos dar. A Dios no le podemos regresar el amor que nos da. O sea, nuestra vida, quizá 10, 15, 20, 1000 vidas juntas de cada uno de nosotros, con nada podríamos pagar ese amor indescriptible que es el amor de Dios hacia nosotros. Pero Él establece que hay una forma de que nosotros podemos no devolver, sino responder, corresponder a ese amor, y es obedeciendo. Ahí el Evangelio según San Juan, en 14:15, nos lo recuerda, y Jesús, el Divino Maestro, dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Así es que una de las ordenanzas de Él es precisamente la Santa Cena. La otra ordenanza que respetamos la cristiandad es el bautizo. Así que son dos grandes ordenanzas que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que respetar para mostrar un poco del amor de Dios, no solamente a su sagrada persona, sino también hacia los demás. Así es que vamos a empezar, hermano. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos, hermano. De ese tiempo, hermano, es bueno siempre, cada vez que nosotros vamos al Señor, ¿verdad? La iglesia tradicional, por lo regular, requiere de la confesión hacia sus representantes, hacia los sacerdotes. Nosotros en el mundo evangélico, en la vida cristiana, nosotros vamos en confesión al Padre, porque Él es fiel y verdadero. Te voy a leer en lo que nosotros tenemos un poquito de tiempo para hacer una miradita, ¿verdad?, hacia nosotros. En la primera carta de Juan, dice el apóstol, capítulo 1, versículo 9. Lo voy a leer literalmente para no parafrasearlo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, justo y verdadero para que nosotros cuando lo confesemos, Él en su infinito amor borre nuestros pecados. Eso es el poder de la resurrección también. Eso es lo que hoy estamos también celebrando, que gracias a la resurrección de Jesús, nuestra esperanza se multiplica grandemente. Hoy sabemos nuestro destino. Ya no tememos
Ya no debe haber miedo en nosotros. Ya si te preguntan a ti, querido cristiano, hermano, que eres cristiano en la calle, ¿a dónde vas tú? Tú tienes que responder con toda la seguridad del mundo: yo voy al Padre, porque he sido limpiado, he sido bendecido, he sido lleno del poder de Jesús. El Espíritu Santo rige mi vida y hoy, ¿verdad? Él ha preparado morada para mí allá en el cielo. Así que en ese gozo tenemos nosotros que estar constantemente. Así es que, hermano, vamos a entrar de lleno a la predicación, ¿verdad? Lo que hoy tiene para nosotros el Señor. Y vamos a empezar a manera de introducción hablando en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Vamos a estar trabajando en el libro de los Hechos y en el Evangelio según San Mateo. Así es que te pido que pongas ahí en tus manos cerca, ¿verdad? La palabra del Señor, porque tú debes de estar constatando, hermano, tú debes de estar checando que lo que se enseñe, que cualquier representante de cualquier clero o de cualquier credo, amado hermano, sea la palabra de Dios la que se esté manifestando ahí, ¿verdad? Porque engañoso es el corazón, muy engañoso, ¿verdad? Es lleno de maña, lleno de intereses mezquinos. Así es que maldito el hombre que confía en el hombre, dice la misma palabra, y nos lleva, ¿verdad?, a confiar solamente en la palabra del Señor. Así es que vamos a empezar este título, ¿verdad? El Señor lo ha puesto en el corazón de su siervo. ¿Por qué, hermano? Porque inclusive cuando vieron aquellos discípulos la resurrección del Señor, lo vieron físicamente a Él, lo vieron con sus ojos. Inclusive hubo alguien o algunos que lo palparon, aún dice la palabra que algunos dudaban. Mira, en Mateo 28, te voy a llevar rapidito, Mateo 28, y estaban participando antes de recibir la gran comisión, hermano, estaban participando en ese grupo de discípulos escogidos, y fíjate lo que dice. Voy a darle lectura a Mateo 28, 16, 17, y ahí voy a terminar. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y está hablando de los 11 discípulos. O sea, hermanos, hay duda en el corazón del hombre. Y aún con que estemos de festejo, es importante que esa duda sea echada afuera. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, el doctor Lucas registra por tercera vez el testimonio de la conversión de Pablo. Pablo, ¿verdad? Un hombre que está en ese momento siendo enjuiciado, está encarcelado, ¿verdad? Lo tienen todavía en Jerusalén y está ahí preso por la razón, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, en la edad, o en este lapso en el que se repite por tercera vez su conversión, ahí lo puedes tú ver en el capítulo 25 y 26, en el cual él está defendiéndose ante el rey Agripa, ¿verdad? Aparte, hermano, de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? En la Biblia no hay otro evento, ¿verdad?, en la cristiandad que sea más importante que la conversión de Pablo. ¿Por qué te digo esto? Porque, amado hermano, gracias a cómo el Señor trabajó y el ministerio, el apostolado que se le dio a Pablo, es como nosotros los gentiles, llamados por los judíos, pudimos recibir ese mensaje. Pablo fue el apóstol que fue enviado a los gentiles, o sea, fue enviado como misionero fuera de Jerusalén. Así es que es un evento muy importante para nosotros los gentiles, ¿verdad? Porque dice él en el capítulo 25, 19, porque él predicaba ¿de qué? De un cierto Jesús. Fíjate lo que dice la palabra, 25 de Hechos, versículo 19, de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. O sea, eso es algo muy importante, ¿verdad? Y ahora en este momento que estamos nosotros hablando de ese hecho histórico, yo quiero que te transportes en el espíritu, en tu mente, y te imagines a Pablo, ¿verdad?, delante de ese rey, de esos representantes romanos y judíos, ¿verdad?, encadenado
Así él se presenta ante el rey Agripa, ¿verdad? Mismo, este rey era judío. Por lo tanto, Pablo defendía lo que predicaba, ¿verdad? Basado en las profecías del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo. Pablo también se defendía, ¿verdad? A sí mismo ante el rey Agripa, porque él afirmaba que ya Agripa, este rey, conocía sobre la crucifixión y sobre la resurrección de Jesús. Él ya debe haber oído. La crucifixión y la resurrección de Jesús habían tomado, hermano, o sea, había sucedido aproximadamente unos 30 años antes de este juicio en el que estaba Pablo. Así es que en 30 años todos los judíos, ¿verdad? O de ese momento, incluyendo al mismo rey, estaban enterados de ese gran suceso. Y por eso me voy a dedicar, ¿verdad? Solamente un versículo para usarlo como introducción. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 26, dice lo siguiente: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de eso. Pablo dirigiéndose a Agripa, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Fíjate, hermano, lo voy a repetir porque es muy cortito, pero es muy importante. Pues el rey sabe de estas cosas. Pablo está deduciendo que como judío sabe de lo que está hablando y por qué está encarcelado. Despuesito dice, delante de quien también hablo con toda confianza. O sea, él está seguro de que el evento de la resurrección, la vida de Jesús, ¿verdad? Inclusive su crucifixión, el rey Agripa estaba enterado, ¿verdad? Después dice, porque no pienso, que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Amado hermano, no se ha hecho esto en ningún rincón, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, da a entender que el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, era ampliamente conocido, ¿verdad?, en aquella Palestina de aquellos tiempos, y Agripa, este rey, debería haber oído de él. La muerte y la resurrección de Jesús tenía y tuvo muchos testigos. El evangelio cristiano ahora, hermano, después de eso ya se había proclamado durante 3 décadas. O sea, ya la resurrección de Jesús ya se debería haber desparramado, ya se debería haber predicado durante 30 años. O sea, lo que quiere decir que ya la mayoría de las personas, inclusive el mundo gentil, ya sabía de esto. Mucha gente hoy, hermano, hoy en nuestros días, piensa que la resurrección de Jesús fue algo opaco, conocido solamente por un grupo de judíos por allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Por un pequeño grupo de pescadores ignorantes, pero nada podía estar más lejos, hermano. La Biblia misma es y se ha convertido en el bestseller más vendido a través de la historia. La más vendida, la más popular, la mayoría, si no por decir todos en el mundo, todas las naciones han oído de Jesús. Es el libro que más o a más idiomas se ha traducido. Todo judío en Israel conocía de este evento y se hablaba por ella en todo el mundo romano. ¿No? Como le decía, no solamente en Jerusalén, ¿verdad? La resurrección de Cristo no era un secreto. No había hecho, ¿verdad?, esto en un rincón. Todo lo que se sabía de Cristo fue en la mera capital, sucedió, ¿verdad?, en Jerusalén, donde en ese momento, en unos días como hoy, ¿verdad?, días de guardar la Pascua judía, que era un evento en el que estaban ellos, ¿verdad?, ordenados a recordar, pues era su libertad, la libertad de la esclavitud de Egipto. Entonces, la mayoría de los prosélitos, creyentes, de los piadosos, de toda aquella persona que sabía, conocía o estaba bajo la ley mosaica y de la nueva fe en Cristo Jesús, estaban reunidos ahí. La Santa Cena significa, ¿verdad?, que la Pascua de los judíos, nosotros quedamos a un ladito y queda en la historia del cristiano. Esa misma noche, este evento que tuvimos nosotros, aunque sencillo, pero con una repercusión espiritual grandísima, porque ahora la Pascua, para nosotros los cristianos, la representa a Cristo.
Cristo es nuestra Pascua. O sea, Cristo es la libertad de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado, ¿verdad? Así que fue en la pura nación, en la mera nación, en el día donde había más personas, donde estaba lleno, ¿verdad? Y todo lo que estaba pasando ahí, todo el mundo lo veía. Y el Sanedrín, o sea, el grupo de autoridad judía en el Imperio Romano en Jerusalén, ¿verdad? Y Pilato, el gobernador romano, estuvieron involucrados. Quiero decirte que hay registros seculares, o sea, históricos de este evento, hermano, ¿verdad? Y hay muchos escritores, inclusive romanos, que mencionaban y hablaron acerca de este ejemplo. Jesús mismo ya era una figura nacional y esta fama llenaba las tierras alrededor, no en un solo rincón. Y por eso es necesario no defender la palabra del Señor, porque la palabra no necesita la defensa tuya o mía. Pero sí es necesario hablar de este punto para que aquella duda o cualquier duda que haya en nuestro corazón sea echado fuera. Ahora, los enemigos de Cristo tuvieron 3 décadas, hermanos, o sea, 30 años, para probar que esto había sido una vil mentira, para haber demostrado y enseñado así su cuerpo, ¿verdad? Para poner y poder restregar en la cara de todos aquellos nuevos creyentes, aquella iglesia primitiva, y decirle, ustedes están mal, aquí está el cuerpo. No importa cuántas veces, y les aseguro que muchas veces trataron de hacerlo, pero los enemigos estos de los que hablamos habían fracasado, ¿verdad? Porque después de haber sido crucificado, 3 días solamente en el sepulcro, y el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. Esto es lo que estaba diciendo Pablo, esto es lo que decía. Ahora, la resurrección, querido hermano, es la expresión más grande del amor de Dios hacia nosotros. No solamente es el triunfo sobre la muerte, sino representa el triunfo sobre toda la maldad, sobre todo el pecado, y que ya no somos esclavos y estamos amarrados, sino que ahora por medio de la resurrección tenemos nosotros, hermano, la posibilidad de recibir el amor, la bendición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no solamente de nuestro Señor, sino del Padre, el Dios Trino, aquel Dios que se preocupa. Dice Pablo en la 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana, o sea, sin valor es también nuestra fe. Con razón, hermano, los enemigos de Cristo habían tratado de probar, ¿verdad?, que esto no había sucedido. No había sucedido. Vamos primeramente, ¿verdad? Estamos hablando de las pruebas. Vamos primeramente, y como prueba primero, como primer punto, ¿verdad? Vamos a hablar del sepulcro vacío, hermano. La primera prueba de la resurrección de Jesús, hermano, es el sepulcro vacío. El hecho de que el sepulcro de Jesús, o sea, aquello donde fue depositado su cuerpo, estaba vacío, ¿verdad? 3 días después de que Él murió, es una de las grandes pruebas indubitables de su resurrección. Todos los autores, o los 4 evangelios, están completamente de acuerdo en este punto. La tumba de Cristo estaba vacía después de que Él murió. Muchos otros testigos también verificaron el hecho del sepulcro vacío. Muchos más, hermano. El ataque más antiguo, ¿verdad? Yo he anotado aquí en mis puntos, el ataque más antiguo en contra de la resurrección de Cristo es que alguien robó el cuerpo. O sea, era uno de los argumentos que se utilizó, ¿verdad?, para poder echar abajo el punto del sepulcro vacío. O sea, los judíos, ¿verdad?, alegaron, no solamente, ¿verdad?, de los principales sacerdotes, el Sanedrín, los saduceos, los ascetas, todos aquellos que se unieron, aunque enemigos entre sí, se unieron para derrotar, ¿verdad? Y esto es lo que dijeron. Fíjese, capítulo 28 de Mateo, 12 al 15. Capítulo 28 de Mateo, 12 al 15. Dice, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermano, hasta el día
de hoy, hasta hoy. Este argumento, hermano, no convenció a mucha gente. El sentido común, ¿verdad?, te dirá que los discípulos no robaron su cuerpo. Fíjate por qué digo que el sentido común, ¿verdad? Porque en esos días en los que Jesús estaba muerto, hermano, 3 días antes, los discípulos ya habían huido. Acuérdate el pasaje, cuando él fue arrestado, ¿qué dicen los discípulos? Huyeron, ninguno se quedó. Inclusive el Evangelio, según San Marcos, hace referencia a un joven que le trataron de agarrar, ¿verdad? Y que inclusive perdió sus ropas y que salió envuelto, ¿verdad?, en una sábana. Todos se habían ido, todos estaban escondidos, ¿verdad? Es muy poco probable, hermano, que estos hombres, ¿verdad?, temerosos, llenos de miedo, habrían tenido el valor suficiente como para robar el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y luego con valentía, ¿verdad?, predicar que Él se alzó de los muertos. Sí, ahorita vamos a ver que inclusive ellos mismos no creían, no sabían, no se acordaban lo que les había dicho el maestro. Los discípulos estaban, hermano, escondidos, no iban a enfrentar a un cuerpo organizado y bien entrenado de los romanos como para hacer eso. Estaban escondidos por ahí, ¿verdad?, en el aposento, con la puerta cerrada. Dice, y esto lo digo porque, hermano, tú lo puedes ver en Juan 20:19, que ellos estaban ahí por miedo, dice, de los judíos. O sea, estaban encerrados, estaban en un estado de shock. Ellos no creían que Él iba a resucitar de nuevo. Ellos ni siquiera se acordaban de ellos. Ninguno de los seguidores de Jesús tuvo la fe o valentía para desafiar, ¿verdad?, a los romanos. Los otros sospechosos, que se podría decir esto, fueron los mismos judíos. Pero tampoco podría haber sido eso, porque la teoría de que los enemigos de Jesús pudieron robar el cuerpo no tenía ningún motivo para hacerlo. Porque robando el cuerpo de Jesús, daban, ¿verdad?, y confirmaban que el Señor había resucitado. Inclusive, me atrevería yo a pensar, ¿verdad?, que estos, o sea, los enemigos de Jesús, la gente religiosa de ese tiempo, que habían condenado a Jesús, ellos mismos creían más y temían más que resucitar el mismo Jesús que los mismos apóstoles. ¿Por qué te digo esto? Mira, Mateo 27, 63, 64. Mateo 27, 63, 64. ¿Por qué te digo yo que ellos creían más? Mira, hermano, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato, hermano, les había dicho que llevaran guardias a la tumba. Ya él correspondió a esa petición, ¿verdad? Y le dice en el versículo en el capítulo 27, 65, ¿verdad? Asegurarlas, o sea, estaba hablando a los soldados, como sabéis. En el 66, ¿verdad?, asegura que ya los soldados habían ido y habían asegurado la puerta, o sea, la roca en ese sepulcro. Extrañamente, hermano, para mí extrañamente, parece que estos religiosos, ¿verdad?, tenían más confianza, como te dije hace rato, en la resurrección de Cristo que los mismos discípulos. Esto, hermano, es algo, a lo mejor es difícil para entender para nosotros, ¿verdad? Pero ellos mismos no lo creyeron, escuchándolo 3 años, viendo sus milagros, viendo las resurrecciones que él hizo, las resucitaciones, viendo, ¿verdad?, al mismo Lázaro, viendo a aquella viuda cuando le resucita a su hijo, viendo cada uno de los milagros. Todavía ellos no podían estar completamente seguros, estaban temerosos. Y ¿sabes qué, hermano? Nosotros también estamos así. Nosotros estamos temerosos también, nuestro corazón está lleno de miedo. No hay confianza plena, no hay una fe firme. Cualquier cosa nos llena de temor. Cualquier cosa nos llena de ese miedo que inclusive muchas veces es peor que el mismo evento al que tememos. Nosotros estamos como esos discípulos, ¿verdad?
encerrados en esas cuatro paredes, y nosotros no es que estemos encerrados ahorita es necesario, pero en nuestro corazón una cosa es obedecer a las autoridades para evitar el contagio, y otra cosa es estar viviendo en miedo, en temor, y eso, hermano, es muy feo. Es muy feo y representa una falta de fe enorme. Ellos lo están demostrando. Y este evento, como dice Hechos 26, el que estamos tratando, no se ha hecho en algún rincón. El sepulcro, hermano, vacío, es la primera evidencia de su resurrección de Jesús de entre los muertos. Pero hay más, mira, no solamente el sepulcro, vamos a los testigos. Tú sabes, hermano, la Biblia pedía 2 o 3 testigos para poder culpar a alguien. Inclusive en nuestras cortes, en la corte, ¿verdad? En la Suprema Corte de Justicia, inclusive de aquí, de nuestro país, de América, ¿verdad? Es necesario testigos en los juicios para poder determinar la culpabilidad de una persona, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, sus discípulos, hermanos, no tenían esa esperanza. Su fe estaba destruida, no tenían esperanza de ver a Cristo vivo, ¿verdad? Y entonces vino Jesús. Me voy a basar en el Evangelio según San Juan 20:19, ¿verdad? En la primera parte, porque la segunda parte de este mismo versículo habla que ellos estaban encerrados. Y dice, y puesto en medio, o sea, en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. De repente el maestro se les aparece, entra, ¿verdad? Aún con las puertas cerradas, entre las paredes, pues en el momento de su resurrección, él ya había adquirido un cuerpo glorificado, donde no estaba sujeto a ninguna ley física. Entonces los discípulos dijeron, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto ya estamos hablando en el libro de los Hechos. Capítulo 1:3, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Imagínate, se presenta vivo, pero para poder encarrilarlos otra vez, él tuvo que hacer esto, ¿verdad? Para que después se dijera en el libro de los Hechos, ya en la iglesia corriendo, después de la ascensión de Jesús, que ya se había aparecido vivo. El apóstol Pablo dijo que el Cristo resucitado, 1 Corintios 15, 5 al 8, dice, apareció otra vez, apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No hay 2 o 3 testigos, hay cientos de testigos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí en la entrada de Damasco está hablando Pablo. Hermano, esto no se hizo en algún rincón donde 2 o 3 personas empiezan una doctrina, empiezan una nueva línea de fe, empiezan y fundamentan una iglesia. Esto no fue así, hermano, no fue en un rincón, fue en la ciudad santa, en la parte en el que el Medio Oriente, ¿verdad? La mayoría del tiempo en la historia los ojos han estado puestos sobre ese lugar. El sepulcro vacío y los cientos de testigos oculares deben de ser pruebas, hermanos, fuertes de la resurrección de Jesús. ¿Cuántas personas, hermano? ¿Cuánto testimonio de aquellos testigos? Testigos oculares que vieron, inclusive, ¿verdad? Muchos que ya habían muerto, fue tan grande, tan fuerte esa manifestación de Dios que dejaron los mismos sepulcros. Hubo muertos, ¿verdad?, que caminaron otra vez ante el pueblo por el poder de Dios. Al poder levantar a Jesús, ¿verdad?, del sepulcro. Hubo personas que inclusive, como les decía hace ratito, los palparon, sintieron la marca de los clavos en sus manos, vieron el hoyo en su costado, lo vieron comer, tuvieron comunión con él durante 40 días. Eso lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Durante 40 días el Señor les hablaba sobre el reino. Qué gozo, hermano, qué privilegio. Pero tú y yo no hemos visto a Jesús. Yo te pregunto esto, ¿tú no has visto el resultado de Jesús en tu vida?
Tú no lo has visto con los ojos de la fe, porque le dijo él a Tomás, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan. Tú, Tomás, viste o creíste porque viste. Dichosos, dichosos los que creerán sin haber visto. Tú y yo, hermanos, somos bendecidos. Tú y yo somos bienaventurados de haber creído en Jesús aún sin haberlo visto. Eso es algo maravilloso, hermano. Y el tercero, hermano, por último punto, para entrar a lo que sigue, el martirio de los apóstoles. Yo te voy a decir algo, hermano. Cada uno de los apóstoles murió trágicamente. Los apóstoles, ya después de haber estado con Jesús resucitado, ya no volvieron a ser aquellos cobardes, aquellos que estaban escondidos. Ya al momento de descender el Espíritu sobre ellos en el día de Pentecostés, cuando el Señor se los prometió, en ese momento ellos cobraron una nueva vida y estuvieron dispuestos a dar su vida. Nadie entrega su vida por una mentira. Yo suelo preguntarme a veces, hermano, ¿por qué Dios permitió aquellos hombres, verdad, que hicieron ese cambio tan profundo? Y todos aquellos primeros, no solamente los discípulos o los apóstoles, también todos los que vieron. ¿Por qué permitió el Señor que vivieran o tuvieran, mejor dicho, una muerte tan tremenda?